Hola, mi nombre es Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta y es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres eliminemos culpas, vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y el día de hoy te invito a que reflexionemos juntas sobre un tema que ha propuesto una invitada muy especial, que bueno, primero diré el nombre de la invitada. Ella se llama Melina de la Barrera Aires. Ella es profesora universitaria, es periodista y es autora de un libro que se llama, justo relacionado con el tema del que hablaremos, su libro se llama La intimidad de la mujer con discapacidad. Y con esto, pues ya en la mesa, te comparto que el tema del que estaremos hablando y con el que vamos a reflexionar junto a Melina es justamente una nueva mirada sobre la deficiencia. Y en ese sentido, pues, bienvenida, Melina. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Sé que estás súper ocupada cerrando, creo que semestre, así que muchas gracias por tu tiempo. Bueno, buenas tardes, Diana, un placer estar con ustedes y bueno, dialogar sobre este tema. Como conversábamos antes de iniciar la grabación, me presento siempre como periodista, como profesora, como mujer, como investigadora del área de la comunicación, pero para mí es muy importante, principalmente en este tema, explicar que no soy una persona con deficiencia, soy una mujer sin deficiencia y que a partir de ese lugar no hablo por las personas con deficiencia, sino con las personas con deficiencia, ¿no? Utilizo los espacios en los cuales circulo, los medios en los cuales me muevo para fortalecer y divulgar la voz de estas personas que tienen su propia voz y también sus propios espacios, ¿no? Eso es muy importante de aclarar. Bueno, en el caso de que nos esté viendo alguien que tiene alguna deficiencia visual, quiero decir que soy una mujer latina, que tengo el pelo corto, de color castaño por los hombros, estoy maquillada, no uso lentes, básicamente eso, y tengo los ojos castaños también. Y uso una blusa de manga larga roja. Ay, muchas gracias. Qué linda forma de presentarte. Nadie nunca lo había hecho así. Y ahora que te escuchaba, pensaba qué importante, ¿no? A veces quienes no tenemos alguna deficiencia, como en este caso la visual, damos por sentado, ¿no? Que quien nos escucha del otro lado, además si es que nos escucha, pues va a percibir todo lo que creemos que transmitimos, en este caso a través de la imagen. Y también, justo hablando del sonido, quienes te escuchan a lo mejor identifican un acento particular, que bueno, yo soy mexicana, vivo en Cancún, pero tu acento es diferente, es hermosa. Entonces, ¿quieres compartir un poco sobre eso? Bueno, sí, sobre mi acento, soy del lado sur del mundo, ¿no? De América Latina, pero de Uruguay. Y en realidad siempre me gusta decir que soy hija de una frontera, porque no soy de Uruguay, pero no de cualquier lugar de Uruguay, sino de una ciudad que se llama Rivera, que está es frontera con una ciudad brasileña que se llama Santana do Livramento. Pero no vivo ahí, en este momento estoy en Florianópolis, que es una isla en Brasil, también en el sur, y bueno, en realidad en mi día a día lo que más hablo es en portugués. Mis investigaciones son en portugués, mis alumnos, en fin, me muevo con el portugués en mi cotidiano. En mi casa, con mi familia, hablamos en español. Entonces, bueno, es una mezcla diferente. Mucha riqueza ahí cultural y me imagino que en el desarrollo de tu vida eso ha tenido una influencia, ¿no? Y, Sin duda ninguna. y de hecho, me decías hace rato que tu libro está publicado en portugués, ¿cierto? Exacto. El título del libro en realidad es en portugués. Se Ajá. chama A Intimidade da Mulher com Deficiência, uma etnografia de tela interdisciplinar. Este trabajo, ¿no? Esta publicación es el resultado de mi tesis doctoral, donde hice una investigación sobre una telenovela. En Brasil, así como en México, las telenovelas tienen un impacto cultural muy grande. Y bueno, la telenovela que analicé es una telenovela que justamente habla sobre
tenía un personaje principal que se llama Luciana, una joven modelo que adquiere una deficiencia con un accidente automovilístico y, bueno, se adquiere una deficiencia, ¿no? Queda tetrapléjica. Y bueno, y hago el análisis de la telenovela y a partir de eso una serie de discusiones sobre la vivencia de las personas con deficiencia, principalmente la deficiencia física adquirida. Ya. Y bueno, ya que vas poniendo el tema en la mesa, a lo mejor para quien nos escucha, incluso te comparto que para mí, seguramente aprenderé muchísimo hoy contigo, me suena interesante el término deficiencia. Yo, menos en México, con lo que creo que tú nos estás compartiendo, lo asocio más con el término discapacidad. Discapacidad. O con discapacidad. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? ¿Es diferente? ¿En qué consiste la deficiencia? Bueno, lo primero es percibir que en cada idioma, ¿no? En el español y mismo incluso en el español, ¿no? Acá estamos hablando las dos en español, pero tú usas el término discapacidad y yo deficiencia, pero si pensamos en otros idiomas, por ejemplo, en inglés, handicap, ¿no? O disability, en francés también se utiliza otros términos. Entonces, es importante percibir que culturalmente construimos conceptos, ¿no? Yo parto siempre del principio, y bueno, como periodista y como comunicadora también, de que las palabras manifiestan visiones de mundo y que aquello que no es nombrado no existe, y que las formas como nombramos los objetos, las personas, las cosas en nuestro alrededor, determinan también la manera como nos relacionamos con ellas. Entonces, cuando uno usa el término discapacidad, cuando digo discapaz, estoy haciendo una comparación con el capaz. O sea, alguien que es discapaz es porque no es capaz. Es como válido e inválido, donde al poner en una balanza estoy diciendo que el capaz es mejor o mayor o más importante que el que no es capaz, ¿no? O el válido es más, ¿no? Como si fuera más importante o con más posibilidades que el inválido. Cuando uso el término deficiencia, no lo uso solo. Siempre diré que es una persona con deficiencia, es una mujer con deficiencia, es un niño con deficiencia. ¿Por qué? Porque primero me quiero referir a la persona. Antes de cualquier otra cosa, me estoy refiriendo a una persona. Y en segundo lugar, a que tiene una deficiencia. ¿Qué significa esto? La deficiencia en realidad ocurre en el encuentro de un individuo que tiene una lesión en su cuerpo y que entra en contacto con un ambiente. Ese ambiente es el que es deficiente, en realidad. Entonces, es una persona con deficiencia a partir del momento en que el cuerpo que tiene una lesión se encuentra con un ambiente que no está preparado para recibirlo y ahí se manifiesta entonces esa deficiencia. A partir de este presupuesto, no existe alguien más o menos válido o inválido, ¿no? Pero esta concepción que estoy proponiendo es un modelo que discute, que se contrapone al modelo biomédico que usa ese concepto, ¿no? Que propuso ese concepto de discapacidad, ¿no? De disability, que está muy amparado en un modelo biológico, médico, y que tiene que ver justamente con eso, con el cuerpo que precisa ser capaz para producir algo. El modelo a partir del cual yo miro, ¿no? y me relaciono con esta temática es el modelo social de la deficiencia. Este modelo surge en la década de 60 en Inglaterra, con hombres, profesores universitarios, ¿no? Que tienen lesiones y que empiezan a discutir justamente la cuestión de que es el ambiente el que tiene la deficiencia, que necesita adaptarse, ajustarse para recibir esos diferentes cuerpos. Ese modelo
ha evolucionado, ya está como en en una segunda, digamos, versión, en una segunda ola, si lo comparamos, ¿no?, con las olas feministas, a partir del momento en que las mujeres empiezan a traer esa discusión, principalmente las mujeres cuidadoras, las mujeres que cuidan a las personas con deficiencia, muchas veces madres, ¿no? Y empiezan a proponer entonces otras cuestiones, como por ejemplo la idea de la interdependencia, la idea de que en realidad la deficiencia es una condición humana. Todos nosotros, todos los seres humanos, si en algún momento, en cualquier momento en realidad podemos sufrir un accidente, o si tenemos, si vivimos mucho tiempo, personas que tienen 60, 70, 80 años seguramente van a adquirir alguna deficiencia, van a oír menos, van a necesitar lentes o van a necesitar una muleta para poder moverse, en fin. Entonces, la deficiencia es una condición humana y por lo tanto es un estilo de vida. Sí, bueno, primero gracias por toda la explicación que haces y como desde dónde viene tu propuesta, que no es que salió de la nada, además viene como desde varias generaciones atrás, ¿no? Yo te escucho y pienso como, o sea, tienes toda la razón, o sea, y lo que, digamos, está deficiente es el sistema social. Y así como en este tema de algunas deficiencias que pudiera haber, por ejemplo, a nivel físico o de sentidos, que socialmente no estamos construidos o adaptados para que todas las personas puedan caber y ser incluidas. Lo mismo pasa en otras esferas del desarrollo del ser humano, ¿no? Como la orientación sexual, la identidad de género, el tema de la edad, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos hacer una lista inmensa, pero bueno, en este caso particular, ¿no? Cuando hablas de cómo la sociedad es la que más bien manifiesta la deficiencia, ¿cómo dirías que impacta en el desarrollo de las personas esta deficiencia a nivel social? Y bueno, la cuestión es que a partir de esta perspectiva lo que se propone es una discusión que va más allá del individuo, ¿no? Porque justamente el modelo biológico lo que hace es responsabilizar a la persona sobre su condición. Ese cuerpo necesita ser operado, ese cuerpo necesita ver, ese cuerpo necesita adaptarse. Esa es la visión biológica médica, ¿no? Cuando se dice, no, en realidad ese cuerpo tiene una lesión, ese cuerpo es así, y capaz la persona, y eso sucede, muchas veces las personas que no tienen deficiencia se sorprenden cuando alguien, por ejemplo, que siempre fue ciego, le dice, no quiero ver, no, por más que hubiera una cirugía, una magia, un mago que viniera y me permitiera ver, no quiero ver porque el no ver hace parte de quién soy. Entonces, el modelo social, esta nueva perspectiva, lo que pone es un problema a la sociedad, donde no es el individuo que tiene la lesión el que tiene el problema acá, entre comillas, ¿no? El que tiene que ajustarse. Es la sociedad la que necesita ajustarse. Es la sociedad la que necesita adaptarse para recibir a esta persona, que puede contribuir socialmente del mismo modo, o más o menos, como todos, a las relaciones sociales, ¿no? Y a la sociedad como un todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, primero estamos de acuerdo, creo que estamos como en la misma página al decir que la sociedad es la que tendría que mirar qué tendríamos que hacer como sociedad, porque al final todos y todas somos parte de la sociedad, no es como algo ajeno a quién soy, ¿no? O quiénes somos. Y por el otro lado, yo pienso, ¿no? Como de, ok, sí, desde las utopías, ¿no? Se busca, aspiramos a hacer una sociedad más incluyente, más receptiva, respetuosa, etcétera. Pero mientras eso sucede, que es un proceso que nos seguirá llevando mucho tiempo, estamos creo que en ello, que sí hay y que no hay, y cómo impacta eso en quienes viven con alguna deficiencia. Yo te escuchaba y, por ejemplo, pienso, a lo mejor alguien que no mira,
o que no tiene la misma capacidad de trasladarse, a lo mejor no puede caminar o le falta una pierna o yo qué sé, ¿no? A lo mejor escuchan y piensan, bueno, sí, yo quisiera eso, ¿no? Que la sociedad cambie, pero mientras tanto me siento así. Y hablando desde la mirada, desde el modelo biomédico, si toda la vida me han dicho que yo soy el problema, ¿cómo entonces podría plantarme en la vida de otra manera, tomando en cuenta que el contexto social en el que estamos, pues es como es, ¿no? Es decir, a eso me refería hace rato como, ¿cómo crees que impacta en la vida o en el desarrollo de las personas que viven con deficiencia en este contexto social y qué sí se podría hacer? Bueno, creo que la primera gran herramienta es la información. Comentaba hace un rato sobre esta telenovela, por ejemplo. Esta telenovela mostraba a este personaje que era alguien que no tenía una deficiencia inicialmente, ¿no? Era una joven, modelo, ¿no? Típico relato novelero, y bueno, adquiere la deficiencia. Y la telenovela, por ejemplo, mostraba adaptaciones que se podían utilizar para comer, para maquillarse, peinarse, adaptaciones en el baño, adaptaciones, ¿no? Entonces, y eso estoy hablando de una telenovela, en fin, pero creo que la información, informarse es extremadamente importante en este momento para las personas con deficiencia, inclusive para que puedan empoderarse de quién son, ¿no? Hoy en día las redes sociales también son una fuente muy importante para unir a esas personas. Sigo y soy amiga, ¿no? En varias redes de muchas personas con deficiencias de las más diversas, que están ahí poniendo su cuerpo en el mundo. Claro que esto, desde el punto de vista, ¿no? Parece muy fácil o muy, ¿no? Utópico, muy fácil o muy utópico. Creo que cada realidad es una, la deficiencia es una vivencia muy amplia, por eso, por ejemplo, no discurro sobre cuestiones, por ejemplo, intelectuales, porque no es mi área. Yo me limito y me aprofundo en la investigación de la deficiencia física y principalmente la deficiencia física adquirida, porque la deficiencia es una vivencia extremadamente amplia. No es lo mismo ser una persona que nació con una deficiencia a alguien que la adquirió a lo largo de la vida. No es lo mismo haberla adquirido en la infancia que en la adolescencia o que en la adultez. No es lo mismo ser una mujer con deficiencia que un hombre con deficiencia. No es lo mismo. No, jamás. Entonces, creo que no hay una receta de qué puede hacer la persona, porque, bueno, cada uno dentro de su contexto va a vivirlo de una forma distinta, y la deficiencia es por sí sola una experiencia de vida, ¿no? Un estilo de vida muy único, y cada uno va a ir encontrando soluciones y caminos. Pero lo que creo que sí se puede decir en el día de hoy es que durante muchísimo tiempo las personas con deficiencia fueron aisladas de la sociedad, ocultadas por diversas razones, ¿no? Podemos ir desde cuando la sociedad, ¿no? Los seres humanos eran nómades y precisaban, entonces, como se movían de un lado a otro, muchas veces las personas que tenían deficiencia eran dejadas porque el movimiento del grupo se veía retrasado o se ponía en peligro. También podemos hablar del momento donde la religión culpabiliza, ¿no? a que la familia está siendo punida y la persona... Eso, por Dios, en 2023, en el siglo XXI, no. La deficiencia es una forma de vivir y a todos nos tocará. Eso es muy importante asumirlo, ¿no? Y muchas veces no se quiere hablar sobre el tema porque justamente de todas las condiciones humanas, de todas las características que podemos tener, la deficiencia es la única que no podemos elegir, no vamos a elegir, ¿no? No puedo elegir si ahora voy a cruzar la calle y me atropella un ómnibus. Claro, no claro. puedo elegir. Y es algo que es inminente, basta estar vivo. Sí. ¿No? Es algo que es inminente. Y eso no significa que mi vida va a ser mejor o peor, va a ser distinta. Va a ser distinta. Y no estoy acá tampoco romantizando la deficiencia, no estoy diciendo que no hay dolor, no estoy diciendo que no hay sufrimiento, no estoy diciendo que no hay adaptación, no estoy romantizando, pero lo que quiero proponer acá es pensemos una forma diferente
de ver esto que es una condición que nos toca y nos tocará a todos si vivimos muchos años. Sí, y a veces ni siquiera tantos años, ¿no? Yo, por ejemplo, te comparto que dos ejemplos, ¿no? Como muy cercanos para mí. El primero, mi mamá hace más o menos 10 11 años tuvo un accidente muy fuerte y a partir de ese accidente ella, pues, digamos, le dejó secuelas en el cuerpo, ¿no? Entonces ella lo que a veces remite en sus propias palabras es como, es que siento que como que se hubiera envejecido aceleradamente, ¿no? Porque esta, por ejemplo, su motricidad puede caminar todo, o sea, o sea, sí lo puede hacer, pero si hay una, digamos, hay una deficiencia, ¿no? En su motricidad, ¿no? Que ella ha Pero, vivido eso como algo muy, ¿cómo te explico? Como algo que todavía está procesando. ¿No? ¿Por qué? Y esa es mi lectura, ¿no? Y con mucho amor lo comparto. Creo que hay como una lectura de, entonces, no, esto que tú dices, no soy suficiente, ¿no? No soy adecuada, no estoy adaptada pero a... eso es la sociedad que nos dice, la sociedad es la que nos dice, esto se tiene que ejecutar, esta acción se tiene que ejecutar en tal tiempo. ¿Qué problema hay si lo tiene que ejecutar más lento? El problema es que retrasa el sistema. Sí, Entonces, repensemos el sistema. sí, sí, sí. O la autocreencia de lo que debo ser, ¿no? Que viene Debo ser. frustrado de lo que me ha dicho el sistema, ¿no? Y lo otro es, y eso ya es más de mí, yo ahora, por ejemplo, descubro que los lentes que uso ya no me alcanza la graduación. Tengo que aumentar la graduación y es asumir eso, es como, ok, aceptar que mi graduación visual va disminuyendo, que va habiendo una mayor deficiencia en ese sentido. Hace rato te preguntaba, ¿cuál es tu nombre completo, no? Para anotarlo, me decías, ahí lo tienes y yo así, ¿no? Haciendo como, porque por cierto ahora no traigo los lentes puestos, vaya la vanidad, ¿no? Entonces, pero sí lo alcanza a leer, pero sé que en algún momento sí o sí tendré que usar los lentes por periodos más largos y con mayor graduación. Y es como hacer como este trabajo personal, pero también creo que es un trabajo paralelo, ¿no? Como a nivel individual, aceptar los posibles cambios que puede haber y que algunas deficiencias que irán ocurriendo de forma gradual, ya sea por la evolución natural de mi cuerpo o por un contratiempo como un accidente o una enfermedad que lleve otro tipo de lesiones, ¿no? Y ahí vemos qué fuerte que es el sistema que nos dice cómo tenemos que actuar o en los tiempos, en la manera como en nuestra apariencia, ¿no? Y todo eso necesitamos discutirlo para que cambie, porque eso también nos va a libertar de muchas otras cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto que has dicho me encanta y lo retomo, como hablar de ello, o sea, romper el silencio sobre el tema, lo que bien decías al principio, ¿no? Lo que no se nombra no existe, y entonces negar su existencia cuando está ahí, ¿no? Y además, entre más nos resistimos a algo, más se fortalece esa resistencia, y es Y más... siempre que sea posible estar, ¿no? Imponer su cuerpo, ¿no? Participar, estar. En la universidad, por ejemplo, ahora hemos recibido muchos estudiantes con deficiencia que nos han colocado en situaciones, bueno, yo estoy aquí, ahora ajusten, Sí, ajusten el espacio. Y una cuestión que es bien importante aquí es que no estamos hablando simplemente de adaptaciones físicas, que son las primeras que necesitan ser hechas, ¿no? Entonces, necesito una rampa en el acceso de la puerta tiene que tener un tamaño que permita que una silla pase, el piso necesita ser táctil para las personas que usan ay, se me fue el nombre, braille. el bastón, perdón, el bastón. Eh, en fin, necesitamos que si la persona está acompañado por un perro que es el guía, ese perro pueda tener el acceso a ese espacio. Eso estamos hablando simplemente de la altura de las mesas, de las sillas. En ese sentido estamos hablando simplemente de lo físico, pero existen muchas barreras que no tienen que ver con lo físico, que son lo que yo llamo de las barreras invisibles. ¿Qué son las barreras invisibles? Nuestro comportamiento. Entonces entra alguien con una silla de ruedas y se transforma en un extraterrestre que se presentó y todos a mirar al extraterrestre. A ver, es una persona con una silla de ruedas que está en un bar, que está en una universidad, que está circulando por un ambiente. No sé cómo tratarla, me acerco y le pregunto, ¿quisieras que te ayude? ¿Te molesta si te ayudo?
Le pregunto, pero si lo hago con cuidado, lo hago con cariño, ¿no? La persona quizás me diga, no, necesito ayuda, ok. Pero capaz me dice, ay, sí, si me empujas esta otra silla, entro mejor. Entonces, es como un temor a hablar sobre, sobre el asunto. A veces, más que las barreras físicas, las barreras comportamentales, las actitudes de las personas. Por eso la información, en este momento, la información es la principal herramienta. Para todos, para las personas que tienen deficiencia y que pueden a través de la información unirse con otras, fortalecerse, fortalecer su autoestima, buscar recursos para sentirse mejor, para vivir en mejores condiciones, y al mismo tiempo las que no tienen deficiencia, informarse para también poder recibir a estas personas de una manera distinta, a partir de otro lugar. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Melina. ¿Alguna idea con la que quieras cerrar este episodio? Y bueno, capaz que dejando este desafío, ¿no? De empezar a pensar a la deficiencia como una condición humana, como un estilo de vida, ¿no? No como un tabú, no como algo que hay que temer, sino como algo que inevitablemente nos va a suceder, ¿no? Entonces saquemos a la deficiencia desde ese lugar y coloquémosla entre nosotros, entre las personas que no tienen la deficiencia y las que sí la tienen. Excelente, con eso cerramos. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estas reflexiones que nos invitas a, pues, a seguir profundizando en ellas. Muchas gracias, Melina. Gracias a ustedes. Bien, pues a ti que estás del otro lado, ya sea en el podcast o en el canal de YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Si crees que esto le puede servir a alguien, por favor compártelo. Puede ser tu manera de decirle, me importas. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.